Efesios, el capítulo 6 y el versículo 18 al 20. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Allí tomamos lectura en esta mañana de la palabra del Señor. Bueno, es una enseñanza que el Señor nos da y que es muy indispensable, necesaria y fundamental para la vida del cristiano. Amén. La oración es esencial para el cristiano. Dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a orar en esta hora. Tenemos también hemos orado por algunas peticiones, pero quisiera invitarles a orar primero, pues que el Señor nos hable, amén. Él conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros, que a través de su palabra seamos edificados. Y también quisiera pedirles que orásemos por nuestro hermano y nuestros hermanos en la fe, el pastor Elías Limones, su familia, la congregación que él administra allí en Florida, han sufrido una pérdida muy grande. El templo donde ellos se reunían se incendió el día de ayer y esto ha sido muy difícil, muy doloroso para ellos. Y como dice la palabra del Señor, debemos orar los unos por los otros, amén. Vamos a orar por el pastor Elías Limones, su familia, la congregación en este lugar, que el Señor sea fortaleciéndolos, ayudándoles grandemente y glorificándose, amén, como solo Él sabe hacerlo en favor de sus hijos. Padre Celestial, te damos gracias, porque en esta hora estamos ante tu mesa, dispuestos a recibir tu palabra, Señor, el alimento con el cual tú edificas nuestra vida, nos nutres, Señor. Gracias, Dios, por esta bendición que tenemos hoy de estar en tu presencia, de oír tu voz, Señor. Habla nuestro corazón, edifícanos, Dios, a través de tu palabra. Queremos también en esta oración, Señor, clamar a ti por el pastor Elías Limones, su familia, Señor, y la congregación que le administra, Señor. Tú sabes la situación que ellos están pasando, Señor, esa situación difícil y en este momento, Señor. Pero tú eres poderoso, Dios amado, para fortalecerles, para guiarles, Señor, para glorificarte grandemente, Señor, en esta situación que ellos están pasando. Son nuestros hermanos, Señor, y a ti clamamos en esta hora por ellos. Intercedemos, Señor, por sus vidas, sus familias. Preservaste sus vidas, Señor, en este hecho, pero han perdido, Señor, ese lugar donde se congregaban a exaltar tu nombre. Pero tú eres el dueño, Señor, de todo y puedes suplir, Señor, todo lo que les falta en este momento, Señor. Ayúdales, guárdales, Señor, y sosténlos como solo tú lo haces, Señor, en favor de tu pueblo, de tu iglesia, en todo lugar donde tu nombre es invocado, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Démosle alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar cómodos, hermanos, y vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Decía entonces que la oración es esencial para la vida del cristiano, no es una opción. Amén. Algunos han tomado la oración como opcional y realmente en la vida del cristiano la oración es algo esencial, porque es la forma en que nosotros tenemos comunión directa con nuestro Dios. Amén. Dios nos ha abierto entrada a su presencia a través de su sacrificio en la cruz. Y nosotros tenemos libre entrada de estar en la presencia de Dios, amén, y esto lo logramos a través de la oración, amén. La oración es esencial en la vida del cristiano. Y en esta carta del apóstol Pablo, precisamente en este capítulo, en este pasaje, está hablando acerca de esa armadura de Dios. Y toda esa armadura de Dios cumple su función en nosotros a través, mediante la oración que nos conecta con Dios en el Espíritu, amén, a tener esa comunión directa con el Señor. Algunos cristianos, como lo decía, tienen la oración como algo opcional, por si alcanzo, por si me queda tiempo, y realmente esto hace que no se establezca una vida firme en Dios, amén,
y que no podamos estar firmes y resistir los ataques del enemigo. Por eso el vestirnos de la armadura de Dios, como les pone el apóstol Pablo, está firmemente condicionado o atravesado, por así decirlo, el poder estar firmes, el poder estar vestidos de esta armadura por la oración como algo esencial en la vida del cristiano. La oración es como el aire que respiramos, hermano. Amén, que nos mantiene vivos, ¿cierto? A través de la oración nosotros hallamos esa conexión directa con el Señor y tenemos ese aliento de vida, amén, porque Dios es espíritu y su espíritu es el que da vida en nosotros, y por eso el apóstol Pablo está aquí clarificando lo que es la oración en la vida del cristiano. Dice, orando en todo tiempo. Mire que no es algo opcional, es algo que debe ser constante en toda nuestra vida. También lo dice en 1 Tesalonicenses, la palabra del Señor, hablando de la necesidad que como cristianos tenemos, porque es algo indispensable para el cristiano, y es orar sin cesar. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 17, dice la palabra del Señor, orad sin cesar. Es decir, nosotros debemos ser conducidos por Dios a través de la oración a una vida de conexión, comunión permanente con el Señor. Amén, amén, amén. La palabra de Dios nos lo enseña y muestra que, por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día, David también oraba 3 veces al día, y hay citas bíblicas que hablan acerca de que hasta 7 veces al día oraba. Y también se nos muestra cómo el Señor Jesucristo sacó esos tiempos, ¿cierto?, también para orar a solas, porque nosotros podemos expresar esa oración de muchas maneras. Hay una oración que es individual, y precisamente acerca de Daniel y de David se registra esa oración personal, esa oración individual, esa oración que el Señor Jesús nos enseña de encerrarnos en lo secreto con Dios, de cerrar tras de sí la puerta para conectarnos exclusivamente con el Señor, para tener esos tiempos de intimidad con Dios. Entonces, esos espacios de oración individual, personal, que nosotros debemos tener con el Señor. Amén. Y hace mención precisamente la palabra de este tiempo que dedicaban, como lo hacía Daniel, como lo hacía David, para tener esa oración personal, individual, y que también lo hizo el Señor. Amén. Él oró con sus discípulos, pero también tenía esos espacios de oración individual, personal. Nosotros tenemos esos momentos de oración y eso tiene que ser esencial en nuestra vida cristiana. Amén. Pero también tenemos esos espacios de oración pública, por así decirlo, cuando oramos con la iglesia, cuando oramos a un familiar privada, ¿cierto? Cuando oramos allí con nuestras familias, cuando nos unimos a orar con algunos hermanos por algunas peticiones especiales, ¿cierto? Como la Biblia nos enseña a orar los unos por los otros. Pero también tenemos que construir esa oración, esa relación íntima con Dios a través de esa oración personal individual. Amén. Amén. La vida del cristiano va a reflejar esa comunión con Dios en toda su manera de vivir, en todo lo que construye en esa oración íntima, encerrado en lo secreto con Dios personalmente, y esto lo hacía el Señor Jesús. No solamente algunos cristianos están sobreviviendo, por así decirlo, en estado de supervivencia, sostenidos por la oración familiar y por la oración pública que se hace en las iglesias, las oraciones por todos, pero no tienen construida esa oración íntima en lo secreto con Dios. Y el Señor Jesús mismo lo enseña. Amén. Él oró con sus discípulos, oró por los enfermos, oró en esos espacios con otras personas por fines específicos, pero dice la palabra del Señor que el Señor también se retiraba, aún de sus discípulos, porque en algunas ocasiones oró con ellos. Pero por ejemplo en Lucas capítulo 6, el verso 12, dice la palabra del Señor que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén, amén. Pasó la noche orando a Dios, se fue solo a encerrarse allí en lo secreto. Nosotros debemos como cristianos, hermanos, eso es necesario, indispensable y fundamental para nuestra vida cristiana, tener esa vida de oración. La oración no es opcional, la oración no es por si me queda tiempo, por si alcanzo, la oración no es simplemente apoyarme en la oración que otros pueden hacer por mí, sino que la Biblia está diciéndonos orad los unos por los otros, es decir, la responsabilidad de orar
los unos por los otros no solamente están los otros hacia mí, sino también yo orar por los otros. Entonces, la oración tiene varios fines, varios propósitos, ¿sí? En esa necesidad de búsqueda del Señor. Amén. La oración puede ser ese medio también de alabanza y de adoración al Señor, donde nos conectamos con Dios, donde entramos en intimidad con Dios. Una oración puede estar con el propósito de adorar y engrandecer al Señor, nada que pedir, porque a veces asociamos la oración a pedir, ¿cierto? La oración a pedir, estamos asociando siempre en que la oración es sinónimo de pedir. Entonces, no, hermanas, yo estoy bien, todo está funcionando bien, no hay necesidad de orar. No, porque si no estamos orando mal. Estamos orando, como dice Santiago, que habla acerca precisamente de la oración en este sentido, en que pedís y no recibís porque pedís mal, pedís conforme a vuestros deseos. Es decir, hay cristianos que la oración es el medio para pedirle a Dios, pero no han comprendido que la oración trasciende precisamente a la esencia de la vida del cristiano, porque es lo que nos permite mantener una comunión directa con el Señor. Pero en la oración también se pide, claro que sí, eso hace parte de lo que es la oración, pero no, la oración no es sinónimo de pedir. Entonces, porque algunos se mueven a orar porque están pasando una necesidad, están pasando un momento difícil. Entonces, hermanos, hay que orar. Hermano, hay que orar siempre. No hay que orar solo cuando estamos enfermos, no hay que orar solamente cuando hay dificultades, no hay que orar simplemente cuando hay situaciones difíciles o necesidades o carencias. La palabra de Dios dice: orad sin cesar en todo tiempo. Claro, hay oraciones que están enfocadas a pedir al Señor porque reconocemos que Él es el dador de todo, Él es nuestro sustento, en Él confiamos. Y si hay necesidades, las presentamos al Señor, pero eso no es sinónimo de oración. En la oración también oramos los unos por los otros, como lo está diciendo Pablo en este pasaje. Amén. Él está hablando de la esencia del cristiano. En su vida cristiana lo que lo hace, digamos, un cristiano verdadero es tener comunión con Cristo, y esa comunión la logramos a través de la oración, es decir, de una comunicación directa con el Señor, donde no solamente, porque algunos creen que orar es hablarle a Dios, es que el Señor me escuche, me oiga todo lo que tengo que decirle. No, orar tiene que ver con esa comunión que nosotros tenemos con Dios y esa comunicación directa, donde yo le hablo, pero Él también me habla. Amén. En la oración yo debo estar dispuesta no solo a hablarle a Dios, y en ese hablar está la adoración, la alabanza, la gratitud, porque hay oración de acción de gracias, de alabanza, de adoración, oraciones los unos por los otros, oraciones por el gobierno, oraciones que la Biblia nos dice, todos esos propósitos en la oración. Pero la oración no solamente es algo que se dirige de mí hacia Dios, sino también de Dios hacia mí. O sea, yo no tengo que tener solo la disposición de hablarle a Dios, sino de escuchar y oír la voz de Dios, de entender sus propósitos. Juan lo dice precisamente, sabemos que si le pedimos a Dios, si oramos a Dios y le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cómo saber y conocer la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a oírlo, a conocerlo? Amén. Por eso Pablo dice, orando en todo tiempo, algo necesario, indispensable y fundamental para el cristiano. Vida de oración. Claro, y eso implica no solamente que debemos dedicar un espacio de nuestro tiempo que nos regala el Señor. Amén. Tiempo que nos da el Señor para que lo administremos, y Dios dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Hermana, es que no hay tiempo para orar. Sí lo hay. Sí lo hay. Amén. Además, no está condicionado un espacio del tiempo. En todo tiempo. Orar sin cesar es que yo vivo una completa y directa, permanente conexión con Dios, diálogo con Dios. Es decir, además del tiempo que yo dedico, saco, como lo hacía David, como lo hacía Daniel, como lo hacía el mismo Señor Jesús, se apartaba de todos, de sus discípulos, y se iba a orar, a tener ese tiempo a solas con Dios. Amén.
además de ese tiempo que nosotros debemos dedicar para construir esa relación estrecha con Dios, tenemos esos tiempos de oración en la iglesia, con la congregación, en la familia, el altar familiar, esos momentos de oración con nuestra familia. Hermano, todo eso es de dedicación de tiempo, pero no es los únicos momentos o espacios en los que oramos. La Biblia nos enseña que en la vida cristiana trascendemos a tener una comunión permanente con Dios, y en todo tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón estamos hablando con el Señor. Usted dice de pronto: ay, es que tengo una jornada de trabajo muy fuerte. Hermano, no se angustie por eso. Usted tiene libre entrada a la presencia del Señor, y allí en ese lugar de trabajo donde usted está, usted puede hablar con Dios. Haya esa comunicación directa con el Señor. Ahí no interfiere si la línea está funcionando, si tiene datos, si se le descargó el equipo para comunicarse. No, eso nos pasa aquí humanamente, pero con el Señor tenemos una conexión permanente. Gloria al Señor, las 24 horas del día. De tal manera que David decía: Señor, aún en las noches mientras yo duermo, tú me enseñas mi conciencia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero para orar sin cesar, para construir esa vida de oración, de comunicación y conexión permanente con el Señor, se necesitan construir y fundamentar esa vida de oración en esa dedicación de ese espacio individual, en lo secreto con Dios, de ese espacio congregacional, de los ayunos y el tiempo que podemos disfrutar. Ahora usted no puede estar necesitando que se convoque un ayuno para ayunar. No, eso debe ser parte de su vida, de dedicar esos tiempos con Dios, de sacar ese día para ayunar, de tener esos tiempos de vigilia. Amén. Como lo hizo el Señor Jesús, toda la noche se fue a orar. Necesitamos, hermano, eso es indispensable en nuestra vida, tener esa comunión directa con el Señor. Amén. Y dice el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia: orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Cómo? En el Espíritu. En el Espíritu. Con toda oración. Hay oraciones por muchas razones, ¿cierto? Lo decíamos ahora. Hay esa oración que nos conecta en intimidad con Dios, que nos lleva a conocerle, a oír su voz. Esa oración que nos lleva a postrarnos en adoración y alabanza al Señor. Esa oración de gratitud a Dios, esa oración de reconocimiento al Señor. Esa oración también donde presentamos las necesidades y peticiones. Esa oración donde oramos los unos por los otros. Amén. Amén, amén. Con toda oración y súplica, como en el Espíritu. Hermano, es esencial que nosotros a través de la oración hallemos esa conexión con Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu de Dios gime por nosotros con gemidos indecibles, clama por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, nosotros muchas veces no sabemos cómo pedir cuando hablamos de la oración, por lo que pedimos, por las peticiones. Muchas veces no lo sabemos, pero Dios sí sabe qué es lo mejor para nosotros. Debemos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No pedir conforme a nuestros deseos, sino conforme al propósito y la voluntad de Dios. Amén. Pero ¿cómo pedir si no sabemos, si no estamos claros de qué es lo que hemos de pedir? Pues, hermano, el Espíritu de Dios que está en nosotros, que a través del cual nos conectamos con el Señor, Él clama por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando oramos podemos descansar, podemos hallar consuelo, refugio y seguridad en Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No tengo temor, no tengo miedo, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, esa es la confianza que tenemos. Dice la palabra del Señor, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La oración nos conduce a rendirnos a Dios, a reconocer su soberanía y señorío en nuestras vidas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sin oración el cristiano se va alejando, se va apartando. Dios ya no gobierna su vida. Las concupiscencias de la carne toman control en su vida y comienza a satisfacer los deseos de la carne. Hermano, por eso es necesario que para vivir y andar en el Espíritu nosotros oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. La oración es nuestro alimento. La oración es nuestro alimento, es lo que nos conduce a tener ese sustento directo de la presencia de Dios en nuestra vida, de su Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted no debe esperar a ser invitado para orar, a ser convocado. Gracias a Dios por estos espacios. Eso debe nacer de su corazón en esa necesidad de estar conectado con el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted ha dedicado este espacio, este tiempo. Qué bueno que así como nosotros tenemos la capacidad de agendar nuestros tiempos. Si usted tiene su horario de trabajo, usted no hace nada más en ese horario porque usted tiene un compromiso, ¿cierto? Una responsabilidad de trabajar. Usted ya ha acondicionado ese tiempo para trabajar. Usted cumple un horario, cumple, ¿cierto? Y somos juiciosos en eso, los que trabajan cumpliendo un horario. Si usted tiene que madrugar, esté lloviendo, esté haciendo sol como esté, pero usted va a cumplir ese horario, ese tiempo. ¿Es así o no es así? Y usted lo motiva la recompensa que tiene, el sueldo, ¿cierto? Las comodidades que eso le permite tener. Hermano, en nuestra vida de oración nosotros debemos dedicar un tiempo aún con mayor ahínco que lo que hacemos día a día. Si usted ha dicho el sábado yo lo voy a dedicar para tener ese tiempo de oración, obviamente hay más tiempos día a día. La oración es en todo tiempo, pero cuando usted decide sacar ese tiempo, el Señor se alejó de sus discípulos y se fue a orar toda la noche. Hermano, esto es con propósito, la oración es con propósito y el propósito es de dedicar ese tiempo para encerrarme con Dios, de oración individual, personal, en la familia, en la iglesia, con mis hermanos. Y si usted ha dicho el sábado voy a dedicar esas horas en la presencia de Dios, ese tiempo de oración, de ayuno, hermano, y usted se propone en su corazón, no se compromete con nada más. Usted ya tiene un compromiso con el Señor, lo tenemos todos los días, pero usted ha comprometido ese tiempo. ¿Cuántos días nos da el Señor? ¿Cuántas horas nos da el Señor de vida? ¿Y cuánto de ello tú le dedicas al Señor? Claro, nuestra vida es de Él y todo lo que hacemos debemos hacerlo para la honra y gloria de Él. Pero hermanos amados, Dios nos concede vida y nos concede el tiempo de disfrutar de la vida, de disfrutar de nuestra familia, de trabajar, de descansar, pero también tiempo para encerrarnos con Él a orar, para participar de la oración en comunidad, cuando oramos juntos, cuando clamamos al Señor unidos por un propósito. No deje de separar ese tiempo, hermano, porque así como Dios te ha dado tiempo y te ha dado salud y te ha dado vida, es hermoso poder dedicar estos tiempos para Dios. Amén. Nutren el alma, fortalecen el espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que a veces es muy complicado el trabajo y esto, pero el mismo Señor se quedó toda la noche orando.
Tal vez no puedas hacerlo un día, toda la noche, pero dedica 2, 3 horas para encerrarte con Dios aún en la noche. ¿Cuántos tal vez se trasnochan viendo televisión, viendo un programa a través de las redes sociales? Usted se conecta y ve que las personas pueden pasar 1 hora, 2 horas y hasta la persona dice, se pasó el tiempo y no me di cuenta que era tan tarde. Es decir, sí se puede. Si usted se desconecta de todo, aún de las redes sociales, y dice, voy a dedicar este tiempo, así sea en la noche, así sean unas horas de la noche, para velar y orar, para hablar con Dios, ¿podemos hacerlo, hermano? Claro que sí. Si usted dice, oiga, yo me voy a levantar más temprano, debo trabajar, pero y debo salir a las 5 o 6 de la mañana, me voy a levantar a las 3, 4, 5 de la mañana, voy a tener un tiempo de oración. Si es que en la noche llega muy cansado y tal vez su cansancio no le permite tener un buen tiempo de oración y de concentración, hágalo antes de irse a trabajar. Amén. Ese tiempo que necesita encerrarse a solas con Dios. Estamos orando en todo tiempo, conectados con Dios, pero nuestra atención está dividida entre la actividad que hacemos y en esa conexión con Dios. Por eso es necesario sacar un tiempo exclusivo donde nos desconectemos de todo para conectarnos con el Señor, para recargar esa conexión que necesitamos mantener todos los días con Dios. ¿Cómo la recargamos, hermano? En oración, en la presencia del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay cristianos con batería en modo bajo, ya a punto de descargarse al 1%. Pero qué bueno que usted y yo podamos mantener al 100%. Amén, en oración, en búsqueda de la presencia de Dios, que cuando empiece a menguar usted diga, yo no voy a permitir que me vaya yo a descargar o esté por ahí como, no, tengo que cargarme, tengo que conectarme con Dios, tengo que recargarme en el Señor, porque cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, clamamos a Él, hablamos con Él, oímos al Señor, hermano, nuestro espíritu se vivifica en Dios. Aun si hay cansancio, si hay enfermedad, si hay preocupación, todo eso queda en la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Gloria al Señor, gloria al Señor. Se vivifica nuestra alma, nuestro espíritu, se renuevan nuestras fuerzas, no solo espiritualmente, sino físicamente. ¿Cuántos hemos orado enfermos? Que creemos que, mejor dicho, ni arrodillarnos podemos, aún sin poder arrodillarnos, ahí sentados tal vez con un dolor, pero entramos en la presencia del Señor y no solo vivifica nuestro espíritu, sino que nuestro cuerpo es fortalecido en Dios. Él nos da nuevas fuerzas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entre más oras, más quieres orar. Y entre más estás en la presencia de Dios, más quieres estar con Él. Hermano, mientras usted más esté desconectado de Dios, más desconectado estará. Entre más tiempo dedique a otras cosas, teniendo el tiempo de dedicárselo a Dios, más se conectará con todo ello y más alejado estarás de Dios, más descargado estarás. ¿Estamos comprendiendo? Amén, amén. Desconéctate de lo demás. Las redes sociales hoy consumen mucho tiempo a muchos, y no es la red social por la red social, es por el mal manejo que se da a ello. Pero entre más tú te conectas, más quieres estar ahí, más estás ahí. Desconéctate, administra el tiempo que Dios te ha dado, administra todo esto, pero darle siempre el primer lugar a Dios, primero al Señor. Amén, primero al Señor. Hermana, que es que hay que ir a trabajar y hay que madrugar, entonces madrugue un poquito más y ore al Señor antes de irse a trabajar. Primero el Señor. Amén, amén.
Amén. Tú verás cambios grandísimos y significativos en tu vida si comienzas a construir una vida de oración, a dedicar esos espacios personales con Dios, a unirte en oración con tu familia, en tu casa, en tu hogar y en la iglesia. ¿Para qué voy yo por allá? Yo oro desde acá. No, es diferente cuando usted viene y se dedica a orar acá y en unidad, en comunión, y oramos los unos por los otros. Es distinto. Ya si hay una condición de salud o que no está cerca, como muchos de nuestros hermanos que no están aquí en Medellín, pero se conectan desde allá, sacan su tiempo y se encierran en lo secreto con Dios, y unidos en un mismo espíritu estamos clamando. Pero mientras puedas venir al templo, ven. Si la convocatoria es en comunidad, en unidad como pueblo de Dios, ven. Yo me gozo, me alegro de ver ancianos aquí en esta mañana. Ancianos a las 5 de la mañana llegando a orar aquí al templo el día domingo. Y el joven dice: estoy muy cansado, fue muy dura la semana. Hermano, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Porque cuando nosotros dedicamos este tiempo para Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Las bendiciones, la fuerza. De hecho, tú madrugas más el domingo, te rinde más el día. Hermana, es que me queda el domingo para hacer tantas cosas en familia y bueno, ir al culto y ya. Madruga un poco más, lo haces en semana, sí, pero madruga un poco. Ven a la presencia del Señor y tú vas a ver que tienes un día mucho mejor que cuando no lo hacías. Dale primer lugar a Dios, a ese tiempo con Dios. Amén. Dice: y velando en ello con toda perseverancia. Amén. Miren el énfasis de la oración: en todo tiempo, con toda perseverancia. Es algo que debemos mantener, hermanos, que no podemos bajar la guardia. Al contrario, debemos mantenernos. El cristiano que no ora, el cristiano que se descuida en la oración, está a punto de morir espiritualmente. Se encuentra agonizando. Se encuentra agonizando, de tal manera que Pablo insta a la iglesia en algo y le dice: despiértate tú que duermes. Algunos están dormidos, pero otros ya están muertos, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tenga cuidado, tengamos cuidado con nuestra vida espiritual. El termómetro es la oración. Amén. Lo que nos va a permitir medirnos no es los cargos que usted ocupe, no es los años en el Señor, es la comunión que usted y yo tengamos con Dios. Amén. Que nos va a conducir a vivir y caminar en santidad y a permanecer en Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Velando en ello con toda perseverancia. Velando es prestando atención, estando alerta. Hermanos, debemos estar alerta, y si de algo debemos estar alerta es de no perder nuestra comunión íntima con el Señor. Que su presencia esté con nosotros siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No chulien, semana, cuántas veces fue a la iglesia, porque hasta en eso se llega a descuidar el cristiano cuando va perdiendo la comunión con Dios. Cuando ha perdido vida de oración, ya ni casi se congrega, porque como no tengo tiempo para orar, tampoco para ir al culto. Cuando tenga tiempo, cuando esté más descansado, y así vas muriendo espiritualmente. Pero cuando uno se entra en la presencia del Señor y tiene esta vida de oración, no quiere alejarse de Él nunca. Oh, toda oportunidad para estar en la presencia de Dios es muy bien aprovechada. Por eso el salmista lo dijo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar allá en la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Pero el que se descuida en la oración ha descuidado su vida con Dios, y ya no anhela tanto estar en la casa de Dios, mucho menos en su presencia, y va a habitar en moradas de maldad. Ten cuidado de ti mismo, de tu relación con Dios.
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios, y súplica por todos los santos. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra hermosa que el Señor nos ha dado. Pongámosla en práctica y oremos también por nuestros hermanos en todo lugar. Súplica por todos los santos. Oremos por los hermanos que están conectados de diferentes lugares, amigos. Ellos han dedicado este tiempo para Dios porque reconocen que también como nosotros lo necesitan. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Oremos por aquellos que han flaqueado, aquellos que se han descuidado en la oración, aquellos que han descuidado su vida espiritual, por aquellos que se encuentran dormidos y algunos ya muertos espiritualmente, separados de Dios, que aunque tienen nombre que viven, están muertos, porque aún estando en la iglesia viven en pecado. Clamemos los unos por los otros. Padre celestial, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Señor, enséñanos cada día a orar, a buscar tu rostro. Hoy hemos aprendido aún más, Señor, de esa necesidad de orar siempre y no desmayar, de perseverar en la oración en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, Señor. Dios, gracias en esta hora por tu palabra. Clamamos también por la iglesia, por nuestros hermanos en todo lugar, Señor, para que seamos cada día, Señor, creciendo en ti, ante todo en la oración, Señor. Oh, unidos como pueblo de Dios en todo lugar donde es invocado tu nombre, orando los unos por los otros, Señor. Tu Espíritu nos une en la fe, Señor, la oración que nos conecta contigo y en la unidad como iglesia, Señor, en todo lugar. Gracias, Señor, gracias por nuestros hermanos. Tú sabes las situaciones que cada uno pasamos y vivimos, pero tú nos sostienes. Ahí está la oración, está el clamor, Señor, unos por otros. Y hoy clamamos por los que están flaqueando, los que están débiles en la fe, Señor. Oh Dios, fortalece esas rodillas cansadas, fortalece esas rodillas endebles, aquellos que han dejado de orar, que han dejado de congregarse. Hoy te pedimos que fortalezca sus vidas, Señor. Fortalece sus vidas, Dios, que ellos se hallen en oración, Señor. Por ellos clamamos, Señor, por nuestros hermanos apartados, Señor, por aquellos que aún no se han convertido de nuestras familias, Señor. Clamamos, Señor, a ti en esta hora, Padre celestial. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias, Señor, por tu bendición. Aleluya. Te bendecimos, te alabamos, Señor, en esta hora.